Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM, y por quienes nos siguen también por las redes sociales de la misma radio. Hoy iniciamos el programa número 12, ya después de 3 meses de ese programa. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y por seguirnos. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien nos abre un espacio en expresión universitaria, a Chepe Gómez y al ingeniero Jorge Cue, quienes están en los controles. Y bueno, darle la bienvenida a mi amigo, al maestro Rosendo García, quien está aquí con nosotros también, como siempre, acompañándonos en esta travesía de este programa, ¿no? ¿Qué onda? Hola, buenas tardes, Marco. Bienvenido a tu programa. Es de los dos, es de todos y de todos. Bien, bienvenidos todos. Estamos en un día raro y especial, créanme, porque hoy se conmemoran varias fechas importantes en el mundo de la literatura, de las cuales hablaremos en unos segundos. También tenemos hoy un regalo especial porque el próximo martes, si no estoy mal, es el Día Mundial del Libro. Entonces traigo un libro de mi autoría. Bueno, no es un libro de mi autoría, hay un cuento de mi autoría en este libro. Es una antología y mi cuento en ese momento ganó el primer lugar. Entonces ese va a ser el regalo de hoy. Ya luego le hago llegar uno regalado a nuestra fan número 1, que es la invitada de hoy, y otro a Marco, aunque me va a criticar el cuento, pero ese es el chiste de este programa, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, el día 23 es el Día Mundial del Libro. Es una fecha importante para este programa y para todos los que somos fans de la lectura. Pero también hoy es santo de León, el Fego, Emma, Expedito, y no hay nada, no hay nada. Sabe. Y Mapálico. Entonces, si conocen a alguien así, porfa, denle un abrazo. Un abrazo fuerte en su día. ¿Expedito? ¿Cómo? Expedito. ¿Expedito o expedito? Expedito. Rápido y expedito. Sí, pero es nombre de persona, ¿eh? Ok. Y espérame, es que creo que es importante que diga lo que voy a decir. Hoy es Día del Aborigen Americano, que fue una fecha al que llegaron en consenso en 1940 en un congreso indigenista en México. Entonces es interesante que haya un día así, ¿no? Para el aborigen americano. ¿Aborigen? Sí. O sea, con todo y la carga estamos hablando de los 40. Sí, bueno, pero ahora tenemos que hablar de los pueblos originarios de América. Pero se sigue celebrando el Día del Aborigen Americano. O sea, refiriéndonos a los pueblos originarios de América, Sí. donde actualmente es Estados Unidos y Canadá, o se refiere a todos los pueblos originarios de todo el continente. Pues me imagino que de todo el continente. Es que aborigen siempre es un concepto Sí, que refiere a los de allá, sí, ¿no? Totalmente. A los... No. Sí, no lo siguen usando sé, mucho ya. no Bueno, sé. ya Pero espérame, ya para ir cerrando esto de las conmemoraciones, un día como hoy nace Lord Byron, escritor inglés. Híjole, nace Elian Nandino, mexicano, escritor. Sí. Y un día como hoy muere Octavio Paz. Eso es así como que significativo. Octavio Paz para mí sí es un buen escritor, aunque aunque su esposa, que para mí es mejor escritora, Elena Garro, vivió a la sombra de él, pero Octavio Paz es un buen escritor, tienes que releer. Octavio Paz siempre lo he tenido vetado en mi vida, nunca lo he leído. Tienes que leerlo. A Elena Garro sí la he leído. Sí, pero tienes que leer a Octavio Paz. Lo vamos a leer porque vamos a tener un programa para ello, ¿no? Y también se conmemora la muerte de Blas Galindo. Blas Galindo, un gran compositor, un gran compositor de música mexicana. ¿Ranchera? ¿No? ¿O qué es? No sé. No, de música de orquesta y toda la cosa. ¿Ah, sí? Sí, es compañero y amigo de
de Moncayo y todo este Esa grupo. generación. Dos cosas más. ¿De los 30, 40? 30, 40. Dos cosas más. Hoy es Día Mundial de la Bicicleta. Tú y yo somos chulada. ciclistas. Había que celebrarlo. Y último, y esto ya es cultura pop, Día Mundial de los Simpson. Ok. Oye, está chido. No, el día de hoy es una cosa así de lleno de cosas. ¿Surrealista? Sí, totalmente. De todo. Totalmente. Y bueno, el autor de hoy lo guardamos y aparte coincidió con muchas cosas porque aniversario de la muerte del escritor de hoy, que es García Márquez. Netflix saca esta semana su tráiler de la serie. Entonces, todo cuadró. Y aparte, nuestra fan número 1, que desde el programa 1 está ahí. Es súper fan y es especialista. Y es la invitada del día de hoy. Nos trajo, hagan de cuenta Ahorita, que nos va a dar una clase de García Márquez. Vamos a entender 100 años de... Sí. ¿no? Quien no entendió que en su momento 100 años, creo que hoy va a entender muchas cosas de 100 años, porque yo lo releí en la semana y sí encontré cosas que decía... Esas no las vi. Eso no lo vi en su momento. Sí. También tengo críticas a Gabo. Para mí hay cosas ahí de Gabo que no me gustan, pero 100 años sí es su obra cumbre y es la obra especial de Latinoamérica en esa época, eso sí, o sea, eso es, pero ya después Gabo empezó a escribir cosas que ya no eran, pero bueno. Y eso va parte del programa que vamos a sí, platicar. exacto. Ya decía el maestro Rosendo que el día de hoy, bueno, hablaremos de Gabriel García Márquez, que el 17 de abril se cumplieron 10 años de su que parte fallecimiento. de este plano existencial. Se fue a Macondo. 10 años de que su obra, él sigue presente con su obra y es susceptible a leerse, a releerse, a volver con ella. Gabriel García Márquez siempre será un autor o más bien es un autor al que siempre habrá que volver en cualquier momento de nuestra vida. A mí en lo particular es un autor que me gusta mucho, yo sí disfruto leerlo y disfruto releerlo. Recordarles que, tenemos una invitada, la invitada de hoy es la doctora Antinia Minerva Muñoz Rodríguez, que es profesora del Centro Universitario de la Costa, es abogada y bueno, es una persona muy, muy apreciada y muy querida por la comunidad en el centro universitario. Y por este programa. Yo sí la aprecio mucho, es nuestra fan número 1, es la que se gana casi todo, es a quien le regalamos todos los libros. Y hablando de eso, bueno, pues recordarles que Lo Líquido del Absurdo tiene un Facebook, es Líquido del Absurdo, y el Instagram Líquido Absurdo, también nos pueden seguir por ahí, y que este programa es un pretexto para encontrarnos, platicar, dialogar, y bueno, el pretexto siempre será una lectura, pero es hablar de la vida, de todo lo que envuelve la lectura y está en torno a ella, ¿no? Todos los programas tenemos un libro por regalar, ya decía Rosendo el libro, no dijo cuál sería la pregunta a la que habría que contestar. La pregunta yo creo que hoy se la dejamos a la invitada. Ella lanzará la pregunta ahorita. Porque pues tiene que estar ligada al tema, entonces, y una pregunta sencilla, tampoco hay que complicarles mucho la existencia a nuestros escuchas, porque luego hay preguntas que yo digo, ¿por qué pregunté eso? Sí, esa pregunta está bien difícil, pero bueno, o sea, hoy es 100 años de soledad, creo que la mayoría de los que ven este programa saben del libro o lo han leído, porque es una lectura obligada en las escuelas. Y aparte es un libro que hay que leer, ese sí es de los de cajón que hay que leer porque es un libro entretenido, es divertido, es dramático, tiene de todo. Sí. O sea, ahí sí Gabriel García Márquez exploró todas las formas de literatura y metió de todo porque hay de todo. Sí, y antes de hablar de la obra, que ya sería a partir del segundo bloque, de esta obra en específico y en particular, ya con la doctora Antinia aquí ya con nosotros, pues recordar o más bien hablar un poquito de temas, aspectos de la vida de Gabo, un maestro en la literatura, parte de la generación del boom latinoamericano, que es todo un fenómeno, un proceso literario entre los 60, 70 del siglo XX, que participan autores de la talla de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y muchos más, ¿no? Y que muchos entre ellos van a ser amigos, ¿no? Van a ser amigos, van a convivir, van a tener encuentros y desencuentros. Y este movimiento literario, pues bueno, es una innovación artística, una innovación estilística y que sobre todo van a poner en el centro del globo de las miradas de la literatura a América Latina. ¿no? América Latina se convierte en el centro de la literatura global, ¿no? Como un seguimiento del programa anterior, eso es lo que lo cerramos diciendo que era el autor
intelectual de la muerte del invitado del programa anterior, de Jorge Ibargüengoitia. También quedó muy, muy extraña esta relación que hicimos porque nunca la hicimos pensando en esto. No, fue muy extraño. Pero bueno, Gabo nació en Colombia a finales de la década de los 20 y creció en la parte rural de Colombia, en la parte norte. Entonces, por eso a lo mejor de ahí viene toda esta idea de Macondo, de lo rural, de los pueblitos. Ya luego se mueve hacia la capital y conoce, sus influencias son Kafka son Kafka presente Faulkner, nuevamente. son Kafka. Virginia Woolf, Hemingway. Entonces, Hemingway. tiene unas influencias muy interesantes. Muy pero- de Benedi también. pero, muy de Travis. pero una revoltura de Sí. influencias. O sea, lo mismo Kafka con sus ideas, con su surrealismo en sus libros, que Hemingway, que es así como que más humano y más crudo. Entonces, eso hace que la obra de Gabo esté llena de todos los recursos literarios de los que pudo haber encontrado. Sí, y además, bueno, todo esto va a marcar todo el estilo literario de Gabriel García Márquez, ¿no? Y de Ujú. todo este boom latinoamericano. Y digo, con Gabriel García Márquez vemos uno de los máximos exponentes del realismo mágico, ¿no? Que va a estar muy presente en esta generación de autores. Muchos de los elementos fantásticos se entrelazan con la realidad. Un poco lo que hablábamos con Ibargüengoitia y luego también con Rulfo se llama, de los autores que vimos al principio. Rulfo, que crean Draven. su obra, habla de su región, Sí. su región la literalizan, Sí. construyen una cosa mágica ahí y la universalizan, ¿no? La obra de... Bueno, García Márquez es de los escritores del realismo mágico, sí. de cómo cosas realistas las convertimos en esto, le damos una aura mágica como Sí. lo fue Sí, Macondo, decía yo, Macondo, lo que yo quería comentar un poquito, Macondo es como Comala. Comala, Como Comala. o como Cuevana, la ciudad, perdón que se me ocurrió. Sí, algo así, no me acuerdo. Yo La ahorita- ciudad que sí. construye Ibargüengoitia, Sí, ¿no? sí, O sea, crean desde sus lugares. Crean espacios, pero donde meten todo el realismo, Todo el realismo, de su ambiente. Su primera obra es la Hojarasca, que es un libro cortito, y que desde ahí ya se ve que va a crear Macondo. O sea, yo leí la Hojarasca mucho después de leer 100 años, pero desde ahí Ya viene. empiezas a notar que viene algo grande, o sea, que está construyendo algo. Porque la Hojarasca es un esbozo y es un libro pequeñito, fácil de leer. No es Macondo todavía, pero se ve. Pero O sea, ahí va, empieza a perfilar, esboza ¿no? que viene un libro grande que es una maravilla. Pero pasan varios años, ¿eh? Sí, o sea, sí, no claro. pasan varios años para que llegue Macondo. Sí. Su obra es colmada de una narrativa exquisita, llena de metáforas que raya en poético. Ujú. Crea atmósferas que evocan lo real, pero con mucha cosa fantástica. Decir también que sus personajes serán complejos, sus tramas serán complejas en algunas de sus obras. En algunas de sus obras serán muy complejos, en otras un poco menos complejos, dependiendo la obra, Es ¿no? lo que te iba a decir, depende mucho la obra, porque, por ejemplo, en 100 años, casi todos los personajes que se llaman Arcadios, Aurelianos, Úrsula, todos son importantes en algún punto de la obra. O sea, no hay uno que... No, importancia la complejidad. Hasta Melquíades. Sí, Y no, Melquíades todos, sí. es un personaje eje que aparece al principio, pero es realmente, digamos que es el que abre todo el mundo fantástico de Macondo. Pero, o sea, no hay un personaje chiquito. En otras obras sí. Por ejemplo, hay una obra que me gusta mucho que se llama La triste historia de la Cándida Heréndira Sí. y su abuela desalmada, que es horrible la historia, o sea, es horrible, pero que los personajes son la Cándida Heréndira y su abuela. Los Y ya. demás son Son secundarios, accesorios. pero léanla, es cruda, es fea. Son complejos esos dos personajes. Pero es una bella obra, o sea, es Sí. cruda y fea, pero la obra es de los que más me gusta. Pero mi problema con Gabriel García Márquez es que tiene muchos libros que son mucha paja. Tiene uno que se llama Náufrago, 3 días de náufrago, algo así. Yo ese nunca lo he leído. Es horrible. Nunca lo he leído. Es malo, es un libro malo.
Bueno, el día que tú escribas un Aquí libro está, de ese aquí nivel, está, aquí ahí está, ya aquí está. podemos- Gabriel García Márquez, que tiene su historia es muy... Podemos decir que las cosas son malas. O sea, tú también te dices Es que- que como es Gabriel todo es bueno, no. Es que Por ejemplo, el tema de lo bueno y lo malo, el coronel, te puedes sesionar- el coronel no tiene quien uf, escriba, es una muy buena obra. Ese sí lo leí. El amor en los tiempos del cólera me parece aburrido. Sí, yo no la aguanté. Acá la invitada ya. La doctora nos va a linchar ahorita. ¿Cómo? Yo leí como 20 páginas y yo la cerré. Dije, antes de irnos, perdón, Inge Cue, Gabriel García Márquez tiene una historia muy cercana con nuestra institución, con la Universidad de Guadalajara, específicamente con la Feria Internacional del Libro. Ujú. Estuvo en la, siempre está, el Gabo siempre está en la feria, pero presencialmente me parece que estuvo en la del 93, en la del 2000, en la del 2007, ha estado muy presente ahí. Desde que inicia la feria, él empieza a estar como partícipe, abraza la feria como suya y se convierte en un actor central en la feria, ¿no? Eso sí me parece importante decirlo. Y también es importante decir que escogió a México para vivir. Sí. Vivió aquí muchos años, falleció en México. Entonces, también eso creo que es muy importante. Muy relevante. Y ya para ir cerrando, viene una serie en Netflix. La verdad es que yo no Eso espero. ya lo hablaremos. Espérame, la verdad es que yo no espero nada de la serie. Espero que me sorprenda, porque luego ponemos nuestras expectativas altísimas y Netflix nos saca cada cosa extraña con las cosas que no debe tocar. Pero bueno, ya eso ya lo Eso es platicaremos. tema de lo que hablaremos al ratito. Nos vamos a un corte. Por favor, no se vayan. Seguimos aquí escuchándonos y leyéndonos por la radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Llámanos al 322-226-2233. Vamos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Yo aquí sigo dándome un tiro con este libro que no se queda en pie. A ver si ahí queda. Pues ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Dale, Rosendo. Así está bien armado. Ok. Y Ya estamos de regreso. Me hicieron notar acá en el chat de que también hay que festejar y celebrar que es el cumpleaños de Luis Miguel. Ok. ¿Quién dijo? 53 años, tu esposa. Ah. Tu esposa nos recordó que es cumpleaños del Sol. Super fan, Gisela, super Pues fan. creo que aquí en la mesa todos somos fan de Luis Miguel, ¿no? No, no es mi tipo. Doc, un poquito más cerca del micrófono, porfa, porque ahora sí ya sigue usted. Doc, empezamos como empezamos siempre con el invitado. ¿Cómo llega Gabriel García Márquez o La Hora de 100 años a su vida? Pues precisamente, hola, ¿qué tal? Bueno, permítanme, antes de contestar tantas preguntas, agradecerles y realmente soy su fiel seguidora, soy la número 1. No me regalan los libros nada más porque sí, No, contesto las preguntas. Ahora no sé qué me van a preguntar, pero tampoco me van a regalar el libro, yo creo. No, definitivamente felicito a la producción y a ustedes dos por hacer posible este programa. Yo realmente me divierto, los escucho a sus invitados. En cuanto alguien habla sobre el tema, yo me voy a buscar qué dice, las películas y todo lo referente. Entonces,
Posterior a agradecer, quiero, si me permiten, felicitar a mi hijo Pablo Pablo Vladimir, que cumple 23 años Con el todo día de gusto, hoy. felicidades. Ningún problema con la edad. Otro acontecimiento importante del día de hoy. Importante, por favor, es Pablo, mi primer amor como hijo. Tengo 2 hijos. Tengo 3 grandes amores, mi esposo Salvador Trujillo, mi hijo Sebastián, pero Pablo hoy es especial y nos iremos a celebrar, ¿eh? Ah, Bien, ok, bien. ok. Bien. Perfecto. Contesto la pregunta. Fíjate que yo empiezo a leer a Gabriel García Márquez precisamente por la increíble y triste historia de Heréndira y su abuela desalmada. Yo dije, ¿cómo es posible tanta vileza de esta señora? Qué mala mujer. Así no son las abuelas. Yo tenía una abuela de la cual aprendí mucho y el autor, Gabriel García Márquez, que vamos a platicar de él, también tuvo una gran experiencia con Sí. su abuela, que fue quien lo orientó, quien lo ayudó y quien yo creo que lo contagió de todas estas historias. Los que tuvimos la oportunidad de tener una abuela con la cual convivir muchos años, sabemos que es la historia viviente que te la van contando. Sí, son la gran influencia de nuestra infancia. Nuestros abuelos, Sí. con todos sus relatos, sus historias, sus regaños y todo Claro. eso, son la gran influencia. No, y además que se vuelven un poco consentidores Totalmente. ahora con los nietos, porque con los hijos mi mamá decía que no había sido igual, mi abuela Pilar, pero que con nosotros era diferente. Entonces, a mí me gusta Gabriel García Márquez. He de confesar que mi obra favorita es El amor en los tiempos del cólera. Por eso su queja Por cuando eso dije cuando que era él dice muy que aburrido. le aburre. Bueno, entonces, Rosendo, yo te recomiendo que si el libro te pareció aburrido, te chutes la película. Ay, también fue muy... No. Ay, la película... Está, mira, está Benjamín Brad, que hace del doctor Sí, 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 Juvenal. sí. Está una actriz muy guapa italiana que hace de la señora Fermina. Y está Bardem, o sea, ¿qué más le No, pides? tiene buenos Está bien actores, ambientada. pero no sé, a lo mejor fue que ya traía la mala experiencia con el libro, porque fue una mala experiencia la que tuve con, Pero con ¿cómo el te libro. explicas que de pronto llega y le dice, le he amado toda mi vida y le he esperado 59 años, 9 meses, 4 días? O sea, ¿quién te espera así? Ese es amor. Ah, no. Ese es amor del bueno. Qué buena forma de venderte un libro, ¿eh? Yo lo he releído y lo he releído. Me encantan las frases, me encantan los poemas. Hay muchos temas, obviamente, en cuanto a lo que escribe Gabriel García Márquez. Decía por aquí Marco acerca del realismo mágico. Pues por supuesto, si entendemos nosotros como el realismo mágico, todo aquello que pareciera que es un cuento o una invención, pero es real. Es real y tan así que de pronto la fantasía se puede convertir en realidad. Y qué mejor haberlo escrito en Colombia, en un país tan tropical, tan bello y con tantas de pronto contrastes entre los ricos, las revoluciones, los problemas, las cuestiones con los lugares donde se cosechaban, producían las bananeras. Y entonces ese realismo mágico que retrata Gabriel García Márquez en sus novelas, pues no está alejado de todas las que escribió. Tú bien decías, sí. La hojarasca, que es una novela de muchos años antes, que es de 1955. Ese también es un libro muy bueno. Sí. Pero obviamente que Gabriel García Márquez tiene bastantes obras, cuentos. Por ejemplo, después de Heréndira, yo le seguí con 12 cuentos peregrinos. Yo sugiero a los que de pronto un libro como 100 años de soledad les pueda parecer enorme. Muy denso, muy grande. Muy denso, porque bueno, para los jóvenes que tienen buena memoria, al ir leyendo un capítulo van terminando y se acuerdan qué pasó atrás. Sí. Yo me tengo que regresar. He de confesar que ahora marco lo que me parece importante, le pongo tickets y entonces ya no es lo mismo. Pero realmente Gabriel García Márquez es para todo el público. Sí, no, tiene obras pequeñitas, Sí. muy fáciles de leer y tiene obras muy densas. Mi problema y mi experiencia con 100 años fue de que cuando lo leí, lo terminé y no supe qué había leído. ¿Para dónde iba? O sea, me quedé así de, ¿Para dónde vas? me gustó, pero no sé qué leí. Luego tuve que hacer a mano, porque ahorita Una tarea. ahorita la doctora nos lo trae en un sí, cartel. No, ahorita vamos a ver. Tuve que hacer el árbol genealógico, porque sí. Aurelianos, Aurelios, Arcadios, Úrsulas, es un relajo. Amarantas, Úrsulas, Es un Remedios relajo, la Bella. porque hay de... Todos los nombres se repiten en los descendientes, que era algo muy normal en las familias viejas. Hay 17 aurelianos. Imagínese. Son 7 generaciones en 100 años de soledad. Imagínense, y de repente llegas al capítulo 8 y estás con el Aureliano IV y ya no y sabes... te regresas. Sí. Pero te voy a decir Sí. qué pasó cuando se celebraron los 40 años del premio Nobel. ¿Qué sucedió? Que hicieron una edición especial donde amablemente viene
una referencia de quiénes son todos ellos Ah, ok. y qué papel jugaban, de quién eran hijos, son los nombres de todos ellos, Ah, ok, quién era ok. nieto, quién era descendiente, muy aparte de lo que son los árboles genealógicos que Ujú. se hicieron, que hay muchísimos, por Sí, cierto, sí. pero aquí en la edición esta, que es la edición 40, de cuando se celebró el haberle otorgado a Gabriel García Márquez lo que es el premio. Échale para acá. Justo te iba a preguntar, El premio. esa edición Esta es la edición. muy bonita. Es muy preciosa, bonita, ¿no? está comentada, está realmente muy bien tratada. Es una edición conmemorativa ¿Me que la hace permites? la Real Academia de la Lengua Yo la había visto Española. en bibliotecas, pero nunca la había conocido así pues de mano, ¿no? Es preciosa, digo, tiene el paso de los años aquí en Puerto No, Vallarta, ya sabes, pero aún así, fíjense, para los jóvenes, el leer un libro, el darle la vuelta, el hojearlo, te deja esa intención de que hasta te lo estás, válgame, te lo estás saboreando porque estás gozando con la Está lectura, hermoso. la imaginación te da para tanto. Entonces, Gabriel García Márquez, entre muchas de sus cuestiones, era un escritor que de pronto tuvo una profesión trunca de abogado, Sí. estudió, pero luego se hizo periodista, vivió en muchísimos países, pero un día decide encerrarse en su casa de San Ángel Inn, Ujú. en esta casa que ahora se ha convertido como una casa para artistas, y le dice a su esposa, pues que a ver cómo le hacen. El señor al que le tenían que pagar la renta le dicen, pues es que mi marido está ocupado y no está trabajando. Y espérate. Hace unos días Canal 11 hizo un documental muy bellísimo de Gabriel García Márquez y ahí hay un pedacito donde dice, pues de pronto Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, dice, viene Mercedes y me dice, ya no tenemos dinero, ya le demos al carnicero, al del pan a todo mundo. Dice, ¿qué hago? Pues tengo un coche y lo llevo al Monte de Piedad. Sí. Y entonces lo empeño y le traigo el dinero. Le digo, ten mujer, esto te va a alcanzar para 10 años. Y a los 3 meses me dice, ya se me acabó. Ya se me acabó. Pues es que también mantener a los hijos, la familia. vida, Sí, claro. y sin pagar la renta. Realmente su historia con 100 años de soledad era que incluso ya no tenía para las hojas y que pues mandó la mitad porque no tuvo para el envío al llegar a La mandar segunda el sobre. parte, además, manda, ¿no? Sí, mandó la segunda parte primero. Entonces, pasan los años, esta obra la escribe en 1967, que es un buen año, yo nací en ese año, Ah. sí, realmente, y se entera en un octubre de 1980 que le han nombrado Nada. para galardonarlo con el Con el Cervantes. el premio Nobel. Ah, con el Nobel. Con porque, el Nobel. Porque luego fue el Cervantes. Sí, le dan el premio Nobel y entonces él dice, pues sí lo acepto, ¿verdad? ¿Y cómo voy? No, y luego dice, pero es que aquí tiene que venir de frac. Y él Exacto, dice, es lo que le iba a "No". decir. Dice, Guayabera. yo no voy de frac. Fíjate que se llama liquiliqui. Ah, va. Ok. Es un liquiliqui que yo les explicaba a mis alumnos que es como una guayabera presidencial muy formal de manga. Incluso la anécdota dice que esta guayabera se la hicieron en Yucatán, México. Y que él era el único que iba así, mira, si tú ves a todos. los premiados, Todos con frac. hay fotos, por supuesto, de los reyes de Suecia, Suecia. donde le están entregando el premio. Le decían, es que señor, usted lleva su frag y lleva algo más porque hace frío. Y dijo, me lo aguanto. Y se lo aguantó. Y entonces sus familiares, su esposa iba muy bella, muy guapa, pero él dijo, yo voy así. Porque hay una tradición de la vestimenta formal, pero también había una excepción a la regla que se les permitía a los hindúes ir con sus vestimentas con su folclóricos. Y todo. traje Entonces él dijo, tradicional. a ver si ellos les permiten, porque a un colombiano no le No permiten puede ir llevar su... como se visten en Colombia, que es el liquiliqui, que es lo que decimos aquí, que es una guayabera. Entonces, realmente hablar de García Márquez es hablar de la historia de él como periodista, de que vivió en muchos países, de que probablemente fue un perseguido político, de que le gustó México para vivir y para morirse. Si Sí. hemos de recordar como una anécdota, vino el presidente Juan Manuel Santos a Bellas Artes a su... A su sepelio. exequias. A sus exequias, Sí, porque exequias. ya estaba nada más una caja con sus Sí. cenizas y no quiso, incluso le ofrecían que le hacían un homenaje en Colombia y él dijo que no, y le ofrecían también que reposaran sus restos allá. Entonces lo que hizo su esposa, Mercedes Barcha, que ella falleció 6 años después, ella fallece en agosto del 2020, y entonces lo que hizo ella es llevar la mitad, donde también, pues lo quieren mucho, Sí, obviamente. sí, claro. Lo único el que pasa, como tú decías, que vivió pues en varios lugares en Colombia y él decide salirse de ahí y ya no vuelve. Y vive en varios lugares, vive en Nueva York, vive en París, vive en Pero muchos lugares. siempre Colombia será... Sí, su el lugar tema, de claro. nacimiento y el será el tema tema de sus novelas. sus obras es de sus Colombia. obras, claro, incluso y sobre la parte caribeña el colombiana, río, ¿no? el río Magdalena, las canciones, los ferries, todo eso que está ambientado con su vida, su niñez, sus abuelos. Nunca. A su abuelo le decía Papalelo,
que fue un coronel también, y entonces de ellos aprende todo esto de la historia que le van contando, y realmente pues es hablar de él como guionista, porque hay También. hasta ahorita donde se conocen 8 películas en donde él participó en el guión. Ujú. Fue tomado en base a lo que es la novela, el libro, pero aparte hizo una adaptación. Yo escuché de él que no le gustó, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, a pesar de que trabaja el hijo de Alain Delon, que dijo que no le había gustado, pero la que sí le gustó mucho fue El amor en los tiempos del cólera, porque le permitieron hacer muchas cuestiones, a pesar de la novela que ya estaba, hizo algo más, y le pidió a su amiga Shakira que se hacía la música para la película. Entonces, pues si te gusta Shakira o como canta, no como mueve las Le voy a dar caderas. oportunidad. Todo. Le voy a dar oportunidad, le voy a dar Y de hecho oportunidad. sería buen tema lo que sigue, porque él siempre se opuso a que 100 años de soledad Ah, sí, ahorita vamos a se hiciera tocar. película, y ahora ya desarrollando un poquito eso. Sí. Podemos seguir con Sí, esto, platicando claro, después del corte. claro Vamos al que primer sí. audio donde la maestra Adriana Layali nos ayuda. Primer audio, nos vamos al corte y regresamos con este tema. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Hola, mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes un fragmento de 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. Si no volvemos a dormir mejor, decía José Arcadio Buendía de buen humor, así nos rendirá más la vida. Pero la India le explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbra a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último, la identidad de las personas y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Ya estamos aquí nuevamente. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Saludos a Gerardo Reyes, a Irma Rivas, a Eduardo Espinosa González, a Gisela Carrillo. Digo de una vez lo del libro, ¿no? Gisela Carrillo nos está haciendo una invitación que el próximo 23 de abril, el Día Internacional del Libro, habrá una lectura en voz alta. Se hablará a José Agustín, Ciudades Desiertas, en el lobby de la biblioteca, ¿no? Invitados todos. Invitados todos. Miguel Medina, gracias por escucharnos. Y te brincaste varios, Fernanda Zúñiga, Gisela Carrillo otra vez, Zoraida Rodríguez Melchor, Eduardo Espinosa, Pati Luna, Irma Saí, Rivas, Erika Sánchez, la doctora Yundávalos, Irma Rivas, ya lo dijiste, Miguel Eduardo Camacho, Miguel Medina, Pati Luna,
Pablo Vladimir, gracias. Mi hijo. Vladimir nos está escuchando. Sí. No sé si es el primer. ¿Él es el cumpleañero? Él es el cumpleañero. Espero que no Felicidades. sea el primer programa que escuchas, ¿eh? ¿Él es el que está en clase mientras nos escuchas? No, ¿verdad? Es el, No, es el ingeniero en el computación. ingeniero. Ok. La Yali está aquí, Mi, Kenia. mi hermana Alejandra y nuestro jefe inmediato, Dice Chepe que Gómez. Hay que mandarle saludos a Chepe. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Adelante, Rosendo. Ok, nos quedamos con esta parte donde le damos un poquito de, de humanidad al autor, pero a mí me interesa mucho llegar a la obra del autor y qué mejor que con la experta en García que Márquez sí que le tenemos en sabe la bien. mesa. 100 años en soledad es un librazo. La verdad es que ahí sí no puedo decir que no. Es un muy buen libro que tienen que leer y releer, porque la verdad es que llega al punto donde te confundes o donde algún detallito del capítulo 1 sale en el 4, pero no te acuerdas bien, entonces va a salir uno otra vez. Y aquí la doctora nos va a platicar Y la doctora nos va a platicar de todos los detallitos estos que hacen rica la novela de García Márquez. Así que, por favor, doctora. Pues miren, muchas gracias. Así como lo dice Rosendo, yo también tuve que desempolvar mis libros. Estoy constantemente leyendo a García Márquez en aspectos, me gustan las películas, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que fue la primer portada en 1967. Un galeón. Un galeón, y es que tiene que ver cómo se desarrolla la Sí, historia con en el Macondo. origen de cómo llegan a colonizar. ¿Cómo Más para allá, llegan? un poquito más para allá para que se vea. Cómo llegan y cómo se desarrolla la historia de Macondo, que vamos a platicar de ella realmente en cuanto a lo que se imaginaban de cómo llegar. Ahí se ve ya. Sí. Ahí se ve ya. E incluso dicen que esta es como una portada emergente porque no llegó la que habían solicitado. Y luego hemos visto que hay muchas, como esta última el aniversario conmemorativo. Pero miren, si quisiéramos pensar en Macondo, hablando del surrealismo mágico, de lo que parece ser que sí es real y hasta parece que nos encanta, vamos a encontrar en la redacción de Gabriel García Márquez palabras incluso que no entendemos. También aquí viene un glosario para entender palabras como gallinazo y otras cuestiones, ¿no? Y yo tengo frases de este libro que me llaman mucho la atención porque él así empieza a escribir esta historia, producto de las narraciones que hacía su abuela cuando le contaba. Y ustedes decían en el primer segmento de la influencia de muchos autores, pero uno de ellos fue Kafka. Sí, Y que entonces dice que es por ahí y él decide que va a escribir. Pero aquí hay algo del libro que dice: José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo el sueño en una resonancia sobrenatural. Macondo. Ahora encontramos que en Colombia hay lugares que se llaman Macondo, incluso hay quien lo escribe con K, pero eso es un error totalmente, pero bien pudo haber sido parte de esa historia y él se la inventó y entonces 100 años de soledad nos habla de dos actores principales y de una situación muy particular que pues a lo mejor no es para todos los oídos, el que entre primos se casaran, en que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, su esposa, eran primos. Ellos se casan cuando él tiene 19 años y se van a fundar este lugar y empiezan a tener descendencia, tienen bastantes hijos y estos hijos tienen nietos y termina la situación pues un poco extraña, si me dicen cuando ya va a ser casi el final Perdón, que espere, de este capítulo. Espere. Hay una parte bien padre cuando se casan. Úrsula no quiere tener hijos. No. Por el miedo a tener hijos con cola de puerco. Esa parte cuando Pero es que estamos contando ya el final. Vamos a dejar que desmadre y ahorita le llega. Bueno, ok. Ya está haciendo. Me brinco esa parte, Sí. pero al principio del libro, el primer capítulo te atrapa. Sí, Te claro. atrapa Primeras porque, líneas. Las porque primeras líneas. empieza desde que llegan a la selva y se meten a la selva a fundar el pueblo. Sí. Y luego pasan años y llegan los gitanos. Sí, claro. Y llega un personaje que es Melquiades, que es un personaje Oscuro. obscuro, pero que empatiza totalmente con el patriarca del pueblo. La primera vez que ven el hielo, para mí eso fue, yo lo leí cuando tenía 11 o 12 años. Ok. Para mí esa parte fue de, o sea, esto es muy diferente a todo lo que había leído. Claro. Y desde ahí me atrapó y empecé a leerlo y lo leí rapidísimo en aquella época. Pero entonces tiene esos pasajes Sí, que claro. son así como que te van jalando y que dices, ya no quiero leer, pero no, tienes que leer porque tiene que seguir la obra. De hecho, yo he de confesar que
tengo pocos años usando lentes y que cuando era joven me leía el libro en la noche y dormía en la recámara con mis hermanas y traía como la lamparita, me bajaba a la cocina, sí. porque es de estos libros que no puedes dejar y que te vuelves y te relees. Bueno, si me permiten, porque yo he visto que a otros invitados les han permitido leer. Claro. Digo, acá ya Rosendo ya empezó a querernos hacer bolas el programa, pero usted tiene la voz, doctora. Fíjate, lo que dice Rosendo, este es el inicio del libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava, construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y que para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Y entonces aquí es donde aparece un gitano corpulento que se llama Melquiades, que tiene mucha influencia de principio. Si ustedes se fijan, les estoy leyendo los primeros 10 renglones de la obra. Y ya te amarró. Y ya estamos hablando a Melquiades y ya nos entró. O sea, cosas que ahorita decimos, ay, pues un imán. No, pero La imagínese en aquella lupa, época. una dentadura postiza, porque Melquiades viajaba por el mundo. Pero cuando yo termine de leer en relación a lo que ha sido la obra, voy a terminar mencionando a Melquiades cuando estos 100 años de soledad de esta familia Buendía se lo lleva el huracán. Entonces, realmente sí te atrapa. Spoiler del final, ¿eh? No, pero lo que te voy a contar es el temor que tú decías. Sí. Ajá. Sí, adelante. No, continúa. Usted trae todo aquí un esquema, doctora. Yo la estoy escuchando. No sé si querido Chepe Gómez, que yo conozco está? hace unos años, ya nos colocó que ustedes lo podrán encontrar, otros tal vez, y que nos habla de las 7 generaciones de los Buendía y todos los que estuvieron, incluyéndole. Sí. Ya está en la pantalla. Ah, miren. Ya. Ok, qué bien. Entonces, hay bastante y yo quisiera entusiasmar a los estudiantes a que leyeran. Yo sigo insistiendo, a lo mejor les parece complicado y con eso de que tienen tantas cosas que hacer, ¿verdad? Pero bueno, ellos tienen hijos que a su vez se casan con otros parientes, con otras personas y tienen una gran descendencia que realmente es importante. Aquí probablemente los aspectos centrales de la obra es el amor, el desamor, el sentimiento, la soledad, la angustia. Pudiera parecer una historia triste y no lo es, porque te va relatando 100 años de una familia. ¿Quién puede relatar en la actualidad 100 años de una familia con un árbol genealógico como este y haber conocido, porque Melquiades dejó escrito todo lo que fueron viviendo? Escribe cómo llega Macondo, cómo conoce a los Buendía y escribe pues bastantes cosas más interesantes. Aquí es también importante destacar que había varios coroneles entre ellos que perdían todas las batallas, pero que se hicieron famosos. Ese capítulo 3 o 4. Sí. Que pierde todas y regresa a su casa. Porque 32 batallas, bueno, no más 32 batallas perdidas, sí. Sí, a mí una parte de este libro que me llama mucho la atención es todo el tema del olvido, ¿no? Sí. Cómo juega con esto de la memoria, el olvido, el olvido individual, el olvido colectivo. De hecho, es una enfermedad que sucede ahí en el pueblo, ¿no? Y el pueblo se va quedando. Primero eran 20 casas, se va creciendo, después eran 300 y después van desapareciendo. Sí, o sea, crece la industria bananera. Es el desarrollo. Hay dinero. Del crecimiento de América. Habla de eso. Del desarrollo. Eso es. Es una crítica a este desarrollo sin sentido que termina con un pueblo olvidado. Pero es que, eso. Pero es que termina por un pueblo olvidado porque llegan a los plantíos y hay una masacre. Matan a todos los que están ahí y entonces va en declive, por supuesto. ¿Quién quiere vivir ahí cuando hay represión, cuando hay violencia en América Latina? Don Gabo, como le decían de cariño sus cercanos, Gabriel García Márquez refleja todo esto que vive en América Latina. La historia de América Latina, de la Latina. llegada de las empresas estas bananeras, el desarrollo este desarrollo, este desparpajo y después la represión, porque ya no quieren que tú reclames tus derechos, que no te vayas a huelga, que no pidas más. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los matan, como sucede en muchos países. Sí. Y Latinoamérica pues se ha visto lleno de todo ello. Entonces, aparte del amor, del desamor, nos va contando historias tan surrealistas como Remedios la Bella que asciende, al que lo seguían las mariposas. Mariposas amarillas. Mariposas amarillas. Mauricio Mauricio Babilonia. Que en la actualidad podríamos pensar que es un tipo de autismo.
Pues sí, podría ser. Queriendo etiquetarlo, sí, buscándole significado desde el presente, buscándole podría ser. Pero ese Mauricio Babilonia es... Mauricio Babilonia, que tuvo una relación con Meme, que era Renata Remedios también, que a su vez era hija de Fernanda del Carpio, y realmente no lo quiere a él, va a que le provoquen un accidente, y él tenía una peculiaridad, a él lo perseguían las mariposas amarillas. Y entonces vemos a Gabriel García Márquez que tiene mucho como simbolismo, lo amarillo. Él, cuando a los últimos años, su flor, una rosa amarilla. Y realmente todo esto te va dejando hasta nostalgia, pero ganas de seguir leyendo. Y ¿saben qué? Así como que ganas de que no se vaya a acabar. Exactamente. De que no llegue el final, porque quiero seguir. Doc, tiene partes bien dramáticas como la muerte del patriarca. Oh, sí. Que se vuelve loco porque empieza a ver el fantasma de alguien a quien él mató en defensa propia. Claro. Y por eso se va de su lugar de origen. Y que lo amarran. Y lo amarran a un árbol sus parientes y ahí se muere. Bueno, ya viste el final. No, esperen. Es el final del capítulo 1, ¿eh? Yo no, la doctora dijo el final del libro. Sí, no. La doctora dijo el final del libro y yo del capítulo 1. Digo, es una invitación. Es una invitación, provocaciones, ¿no? Sí, para que lo lean, para que se entusiasmen. Sí, porque tienen que saber cómo llegan a esto. O sea. Claro. Hay dos centrales para casi el final y que son importantes en la historia, que son Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, que se encuentran, se enamoran, porque Amaranta Úrsula estaba casada con Gastón, que era un aviador, y que terminó dejándola porque ella se enamoró de Aureliano Babilonia, pero de pronto tenían temor de que fueran parientes, y van con el señor cura y buscan en los libros y dicen, no hay nada, y luego le dice, pero ¿cómo dices el nombre? Pues es que Aureliano, no, ese que perdió todas las guerras, ese no vale. Al final de cuentas ella está embarazada y sufre mucho durante el embarazo, y ellos pues como que ya no se sienten cómodos porque tienen la maldición de la fundadora del pueblo, de Úrsula, de que tampoco quería tener hijos por aquello de que no fueran a nacer con alguna malformación genética. Con la de puerco. Nos vamos, doctora, perdón, Rosendo. No, así es esto. Nos vamos al segundo audio que nos hace el favor la maestra Adriana Rayali. Por favor, escúchenla y al corte, y regresamos al cuarto bloque de este programa. Acá dicen que este programa debió tener una alerta de spoiler. Y digo, estos spoilers son las llamadas, las provocaciones de que son como campanadas a misa, ¿no? O sea, ustedes emociónense con el libro. Sí, y Fabricio Mata nos está escuchando, que también es de las personas que nos escuchan desde el principio del programa. No sé si leer el de Noé Marcelino, creo que lo leo en el siguiente bloque. Para irnos al audio y al corte comercial. Por ahí también vi a la maestra Susana Mendoza Carreño. Saludos, doctora, maestra Susana. Gracias, maestra, por el espacio. Muchas gracias, señora Susana. Un saludo cordial. Vámonos. Hola, mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes un fragmento de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral si contribuye a perpetuar el amor, y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos contados, y los que no se usan por cualquier causa propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre. Llámanos al 322-226-2233.
lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en el programa. No sé, hay muchas cosas que hablar. Doctora. No, pues, o sea, De hecho, créanme que estamos, Marco y yo, así, ahora sí que extasiados, porque la doctora sabe todo de García Márquez, y entonces García Márquez nos gusta a ambos, entonces estamos contentos. Los mensajes acá también son de gente que Muchas quiere, gracias por seguirnos. que quiere que el programa siga, que de aquí a dónde, que está muy buena la plática. Y sí, la verdad es que está muy buena de aquí la a la plática. mesa del coco. Vamos, bueno, ya no hay que espolear, ya no hay que espolear la obra. Es el último bloque, tenemos Sí, que ir como sí, aterrizando, provocando para lo que sigue. Miren, Adelante, doctor. esto de espoliar la obra, anímense a leerla. El que yo les lea 3, 4 párrafos no significará que les estoy contando todo, porque son 100 años de vivencias, de amor, de desamor, de muchas personas fallecidas. Gabriel García Márquez tiene siempre tragedias, como esta de La mala hora, Ojos de perro azul. Hay un cuento dentro de 12 cuentos peregrinos que se llama Yo solo vine a hablar por teléfono. Una señora que la dejan en la cárcel. Sí, ya sé. Y entonces son tragicomedias y dices, y lo sigo leyendo y estoy con el pañuelo y lo sigo leyendo. Entonces así es 100 años de soledad, que tiene un todo, y que Gabriel García Márquez se llevó 18 meses en hacerlo. Entonces no queramos o pensar que lo estamos espoleando por leer unos cuantos y que párrafos. se encerró, o sea, se encerró sí, para se hacerlo, o sea, encerró, sí. se enclaustró para poder sacar esta obra. Sí, no, y gracias a su esposa Mercedes Barcha, que Ujú. siempre fue una lindísima, que ella sacó adelante todo, y ya después, pues, empezaron a pagar las deudas. Y que la esposa Cuando dijo, vinieron tú- los reconocimientos. Y que la esposa le dijo, tu chamba aquí es escribir, así que enciérrese y yo me Claro. encargo de lo demás. Espérame, que hay 2 saludos que creo que son importantes para la doctora. Enrique Jaramillo Oh, sí. le manda decir, Sí, querida salud. hermanita, saludos desde Guadalajara. Sí, y muchas gracias. Karina Muñoz Mi hermana querida vive en la dice, Ciudad de hermana hermosa, el México. amor de los libros es de familia. Así es que es de familia. Saludos desde la CDMX. Muchas Gracias Saludos por a escucharnos. los dos. Gracias. Gracias por escucharnos. Sí, gracias por los saludos. Realmente nos viene de familia. Mi madre devoraba libros y escribía libros. Ella Ok. obtuvo un premio por parte de la Secretaría de Marina por un cuento que hizo. Un premio muy, muy querido, lo fue a recibir, y realmente, no, yo no soy nada en comparación de mi madre. Yo no escribo, yo leo. Bueno, en relación a los premios por 100 años de soledad, en 1972 le dieron el premio Rómulo Gallegos, que le han dado, por ejemplo, a esta señora que vimos, que leímos el otro día. Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta Ángeles le dieron Mastretta. uno. Y a muchos otros, y ese se lo dieron en 1972. Ya llegaría después el premio Nobel, que fue el que lo lanzó. Si podemos decir así, sin afán de ofender a nadie, seguramente Gabriel García Márquez es uno de los autores más leídos y más traducidos en varios idiomas. Y de pronto, por ejemplo, los españoles, yo he platicado con algunos que dicen, es que no le entiendo y lo he tenido que releer. Pues así nos pasa Pues a los sí. mexicanos y tal vez a los colombianos, ¿no? Sí, pues sí. De releerlo, pero realmente es una obra que vale la pena, y a partir de ahí pues se dan a conocer los países, se da a conocer más Latinoamérica, y Gabriel García Márquez empieza a crecer más y sigue siendo buenos cuentos. Habrá diferencias de opiniones, Sí, ¿verdad? claro. Pero bueno, para ir cerrando, porque luego va a haber otros anuncios que hacer, yo quiero comentarles 2 o 3 renglones. Ujú. Empezamos hablando de Macondo, de Melquiades, dijo aquí Rosendo, y entonces ya cuando ha parido Úrsula, de pronto empieza Aureliano a seguir buscando y se encuentra por ahí algunos escritos que le revelaron unas claves definitivas de Melquiades, y entonces vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y en el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Realmente no es el final todavía del libro. No. Pero sí te dice como que algo pasó con estos 100 años de amor, de desamor, de soledad, De olvidos. de olvidos, de desastres, de fallecidos, de mucho amor. Yo sigo resaltando que en las novelas de Gabriel García Márquez está el amor. Por ejemplo, en mi favorita, en El amor en los tiempos del cólera, yo admiro tanto la figura del personaje central que realmente me encanta. Y entonces, en su momento también leyendo a Aureliano esto, que está un huracán que les habían avisado que había algo, la casa se está cayendo, y entonces descubre Aureliano que Úrsula no era su hermana, era su tía. Era su tía,
Y entonces, al seguir leyendo los pergaminos, no sabía qué hacer, si seguir leyendo la historia, saber en qué había terminado, en qué había acabado. Pero entonces, en ese mismo instante, Aureliano Babilonia acabará descifrando los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y ahí sí se acaba el libro. Pero le leí 3 renglones. Escucha, señores que nos están viendo. Realmente la obra da para mucho más. Yo soy simplemente una gran admiradora de la obra, de toda la obra. Todos los cuentos me gustan. Tengo mis favoritos. Me gustan las películas. Y todo lo que encuentro de Gabriel García Márquez lo bajo, lo descargo, lo traigo, lo pego, lo pongo en mis cuadernos. Y entonces yo muy agradecida con este par de señorones. No, que me encantan. Es al Que si me contrario. vuelven a invitar, sigo todavía Claro pago que porque sí, me alquilen. claro que sí. No, sí, ¿quieres decir algo? Sí, es una alerta de spoiler que Sí. ahorita Dale, me acordé. dale, No, amigo. no. Esto es bien chistoso. Principio de la película de Disney, que es la de Colombia, Encanto, es el inicio, sí. es el inicio de 100 años de soledad. Ah, bueno, él ya dijo quién. Aquí vienen los anuncios. Ahorita vamos a platicar también con Marco, que tiene otro que hacer. Se han hecho muchas películas. Yo ya referí que a Gabriel García Márquez algunas no le gustaron, pero ahora 2 cuestiones. La primera es que se está haciendo por esta cadena la plataforma, productora, esta Netflix. plataforma, se está haciendo la serie de 100 años de soledad, que ya va a salir, la están filmando muy bien, le están colocando mucho dinero como ellos saben 20,000 hacerlo. actores. Muchísimos actores, yo ya vi los adelantos, ya estuve viendo por ahí algunas cuestiones. Y la otra es que hay un libro nuevo, ahora a propósito del nacimiento de Gabriel García Márquez, que en este año hubiera cumplido 97 años. Él nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo. Ajá. Y ahí El se 6. publicó, ese día se publicó, ¿verdad? El 6 de de marzo lo presentó su hijo. Y este libro Sí. se llama Nos vemos en agosto. No lo he leído, realmente he andado ocupada en otras Yo cuestiones. ya leí. Ya tengo por ahí los adelantos, ya saben, se dice que no leas ni siquiera la introducción o las recomendaciones o el prólogo, pero yo ya estuve leyendo, escuché a su hijo que dijo, primeramente, pues que sí pasaron 10 años de la muerte de Gabo, de su querido padre, y que este es un libro para nosotros los que nos gusta Gabriel García Márquez. Que no tenía que salir. Que no tenía Ajá, que que salir no tenía porque que cuando salir. él en su momento, don Gabo, estaba lúcido, no le gustó. Y él era muy perfeccionista y hay muchos aspectos donde él dice, es que yo soy tan perfeccionista que una vez casi impreso, es más, alguna vez le preguntaron, señor Gabriel García Márquez, y cuando lee sus libros, ¿qué hace? Dice, no los vuelvo a leer porque los volvería a corregir y los cambiaría. Entonces nos da para mucho más porque tendríamos que hablar de esta novela, qué tal, es 100% Gabriel García Márquez, son sus hijos, y también habla de una historia muy linda que dice Marco, yo vi que a él se lo regalaron ayer, ya lo empezó. No, ya lo acabé, ayer lo leí. ¿En serio? Sí, primero, me lo regala a mí Adriana Guerrero, una Sí, maestra de aquí del sí. CUC. Pero a mí me lo regala ayer Adriana Guerrero. Sí, sí, pero a sí. mí me lo presumió Gaby Scartacini hace 3 días. O sea, fue a la oficina, platicaron qué más, y llegó y me lo enseñó. No así, sé, así creo como creo que llegó un lote de regalo al Sí, CUG y Y no nos dijeron- trajeron a nosotros. No, o sea, exactamente, hay que Fue quejarnos. a presumírmelo la doctora Scartacini, ¿no? Entonces, luego Adriana publica en el Face algo y yo le digo, deseo ese libro, porque ya lo había visto, que me lo mostró Gaby Scartacini. Y bueno, ayer me lo obsequian, ayer lo leí, la verdad sí lo agarré. Digo, me pasa lo mismo que con otros libros, lo agarré y Hasta que lo terminas, terminé. claro. No es muy extenso, está escrito para viejitos, letra 14, 16, es hermoso. 120 cuartillas en total, letra 14, eso te da 60, Sí, claro. 70 cuartillitas en Ok. letra normalita. Está chido. Hay cosas que cuestionar, cosas que criticar y todo sucede los 16 de agosto. Entonces vamos haciendo el El anuncio aquí. compromiso. El compromiso es de que el próximo 16 de agosto tenemos un programa para hablar de este libro y vamos a invitarla a usted, doctora. Muchas gracias. Sí vale la pena. El libro sí me gustó, sí está chido, eso. Se ha de estar revolcando en su tumba No le pareció Gabo. seguramente. Y luego súmale que él nunca quiso que 100 años de soledad se hiciera Sí, No, película. no se hiciera nada. película, ni serie, ni nada Y de ahora eso. está haciendo serie. Pero es el capitalismo. Sí, y los hijos están Los qué eres? intereses. cuidando el legado, promoviendo el legado del Tú que eres- padre. Ujú. Tú que eres defensor del capitalismo, deberías estar No, de acuerdo con este tipo No de se cosas. va, no, sí estoy de acuerdo y se vale, pero ahí es deshonrar la memoria y el deseo de, Antes- de tu padre. Antes ¿no? de irnos, porque ya casi es la hora, Ya. doctora, ¿cuál es la pregunta para que se lleven este pues libro? es que
que nos digan cómo se llamaba la abuela de Gabriel García Márquez que lo sí, influenció me marcó. tanto, que Ok. le leía y que le contaba historias de su vida de joven y de todo. Recuerden que el libro, si es alguien de fuera de Vallarta, se puede mandar por correos para darle de comer a los carteros. Entonces, igual la gente que nos escucha de fuera puede contestar. Entonces, la pregunta es el nombre de la abuela, la gran influencia, me imagino. La abuela de Gabo. de Don Gabo. Y pues vamos cerrando. Entonces, doctora Antina, ¿quieres comentar algo más? Muchas antes de gracias cerrar? a ustedes. Yo muy agradecida gracias de a que ti. me No, permitan no, no. venir a hablar. Me encanta comentar lo que yo sé y es muy poco en relación a todo lo que es de grande Gabriel García Márquez. Muchas gracias y buenas No, tardes. He Doc. disfrutado mucho el programa. Se me fue así. Yo también. ¿No? O sea, quisiéramos más tiempo, maestra Susana, no es Sí, una indirecta, es media hora directa. más, aunque sea. Agradecer entonces a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien es la directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Al mago Cue. Al mago Cue, que nos trae aquí Gracias. muy vigilados por los tiempos. Ahora sí lo respetamos mejor. A nuestro ya se jefe te Chepe está Gómez. A Chepe Gómez, a nuestro colega Chepe Gómez, a todas y a todos por seguirnos por las redes sociales, por escucharnos por la radio y comentarles que el próximo programa vamos a tener de invitada a la maestra Tamara Peralta, a mi amiga la maestra Tamara Peralta. Vamos a hablar de una autora bien interesante que se llama Yoconda Belli, que Yoconda Belli. apenas empecé a leer unos poemas de ella. Sí, yo ya la vi. La idea es leer a lo mejor El País de las Mujeres o ver Ujú. su obra. Yo ya lo que leí me movió, me Sí, sembró mucho. Sí, sí, sí. No somos pompa fúnebre, algo así se llama el poema. Creo que ya debes encontrar un Fabuloso. sinónimo, porque siempre te simbran las cosas. a ti. No, pero el simbrado. No, bueno, digo, puedo decir me estremeció, pues sí me estremeció ese poema, la verdad, sí me sacó hasta, hizo que hubiese lluvia. Que se en llamaba los árboles. Tranquilina, dice Gerardo Reyes. Sí. Es el ganador del libro. Va. Gerardo, el buen Cala, mi buen amigo Cala, tendremos ahí libros hasta Tlaquepaque. Se lo va. mandamos. Ah, qué bien. Pues nos vamos, muchas gracias por seguirnos y por ahí, aquí estamos en comunicación, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en redes sociales. Pueden ver el programa el día que quieran, repetirlo, ponerlo como podcast para que escuchen nada más aquí de lo que se trató. Y el 23 de abril, lectura en voz alta, José Agustín, Aquí en el CUC. Ciudades Desiertas. Desierto, Ujú. sí. Vámonos, gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.